Comprar vivienda por primera vez puede parecer algo intimidante, sobre todo si no tienes experiencia en propiedad raíz. La mejor manera de suavizar este proceso es prepararse y aprender. Por eso hoy en este video te voy a enseñar algunos pasos que debes tener en cuenta a la hora de emprender con este nuevo propósito en tu vida. Primero, debes ir a un banco, solicitar un crédito o por lo menos un preaprobado. Así podrás contar con un porcentaje muy amplio que te ayudará a lograr tu objetivo. Por regla general, los bancos en algunos países prestan el 70 u el 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ya tienes el crédito preaprobado, ya sabes con qué porcentaje de dinero cuentas para realizar tu inversión. Segundo, después de saber cuánto dinero te prestan los bancos, ahora te queda saber con cuánto dinero cuenta para la cuota inicial. En algunos países le dicen a esto el enganche. Dicho de otra manera, si ya tienes un porcentaje que te presta la entidad financiera, debes saber que el dinero que tú puedes reunir o que cuentas o que tienes ahorrado, como lo quieras llamar, la suma de estos dos valores, de estas dos sumas, deben ser el 100% del inmueble que quieres comprar. Ya habiendo hecho ese análisis, vamos al tercer paso. Paso número 3. A manera de ejemplo, si ya sabes que tienes 40 millones de pesos, puedes reunir 40 millones de pesos o $40,000 en otros países y que la banca te presta 160 millones de pesos o 150 millones de pesos o $150,000, entonces debes ir a mirar proyectos o empezar a buscar vivienda usada si es el caso, que con la suma de estos dos valores puedas hacer el cierre financiero. Y aquí es muy importante tener algunos aspectos en cuenta. Entonces, para hacer un ejemplo, vamos a suponer que vas a una constructora o miras un apartamento o un inmueble usado por la suma de 200 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en Colombia, por ejemplo, si el banco te aprobó 160 millones de pesos, esos 160 millones de pesos no pueden superar el 70% del inmueble. Habíamos dicho que te quieres comprar una vivienda de 200 millones de pesos. El 70% de 200 millones son 140 millones de pesos. Si lo compras con crédito hipotecario. Si lo compras con leasing, te pueden financiar el 80%. Es decir, de 200 millones te financiarían o te apalancarían con 160 millones de pesos. Para el primer caso, si lo haces con crédito hipotecario, necesitarías el 30%. El 30%. ¿Qué quiere decir? Que de 200 millones de pesos necesitas reunir 60 millones de pesos para ese porcentaje y poder avanzar en el negocio. O si lo haces con un leasing, entonces si el banco ya te tiene aprobado 160 millones de pesos con la figura de leasing, te hace falta el 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que te harían falta 40 millones de pesos. Si vemos los ejemplos, ya en ambos casos tienes el 100% de la negociación. Ahora sí, puedes ir a firmar la promesa de compraventa. Ya escogiste el inmueble, puedes firmar la promesa de compraventa. Como lo dije en un paso anterior, hay que tener algunas consideraciones. Después de que el banco te preapruebe el crédito, ojo señores, con lo más importante tal vez para mí en todo este proceso, y es por la cual muchos compradores o inversionistas pecan y después vienen los dolores de cabeza, el no cumplimiento en los contratos y por ende los cobros de penalidad, las sanciones. Y siempre estamos buscando culpables, pero
tenemos que ser precavidos y una vez nos aprueben el crédito, ojo, número 1, tener un excelente comportamiento financiero. Tener un excelente comportamiento financiero. Segundo, mantener tus ingresos para que cuando el banco al momento de desembolsar, si hace una revisión de tus documentos, no te niegue el crédito. Recuerda que el banco hasta el último momento, si consideran que no eres viable para recibir ese préstamo, lo pueden negar. Cuando lo niegan es que vienen los problemas. Si compraste con una constructora no vas a poder avanzar en el proceso, salvo de que cuentes con los recursos propios para cubrir esos valores adeudados, porque en caso contrario pues no podrías avanzar. Entonces es ahí cuando vienen los desistimientos o el no cumplimiento con esas promesas de compra-venta, y es aquí cuando se hacen efectivas las cláusulas de penalidad. Bien amigos, espero que este video haya sido de gran utilidad. Una vez más los invito a que se suscriban a mi canal, que me regalen un me gusta y lo mejor, compartan este video. Hasta un próximo tutorial.